continuará. Muy bien. Nos vamos a meter inmediatamente en materia. Y es que hoy día en tribunales pasaron muchas cosas. Dentro de ellas es que se llevó a cabo el juicio abreviado para con Paribet y su participación en el caso Relojes. Receptación de especies. 1 año de libertad vigilada y una multa de 12 millones de pesos pagando un Lorenzo, un loro, un palo, 1 millón mensual. Yo creo que eso ya está pagado. Las Parilovers se los vamos a contar. Le van a hacer una vaca. Sí. Vamos a leer el siguiente titular. Paribet se declara culpable en el caso Relojes. Cumplirá pena en libertad. Marco Antonio López, alias Paribet, se declaró culpable en el marco del caso Relojes. Esto durante el juicio abreviado que se llevó hoy 12 de marzo del 2025. ¿Me ayudas, Adriana, por favor? Porque esta es la información que trae algunos medios de comunicación el día de hoy. Para ser más específico, biobiochile.cl. Paribet se declara culpable en el caso Relojes. Cumplirá pena en libertad. Marco Antonio López, alias Paribet, se declaró culpable en el marco de caso Relojes. Esto durante un juicio abreviado al que se sometió tras acuerdo con la Fiscalía Occidente. En específico, el denominado guía espiritual fue condenado por los delitos de receptación y comercio clandestino. Esto por comprar relojes robados en otros países y luego comercializarlos. Sin embargo, no se logró comprobar que él era parte de una asociación ilícita criminal para beneficiarse del robo de relojes en el extranjero. De este modo, fue condenado a una pena de 341 días que cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada. Además, deberá pagar una multa de 12 millones de pesos. Al salir del centro de justicia, la expareja de Tonka Tomisic declaró estar conforme por la decisión judicial. Tomisic, quien también fue indagada en esta causa, finalmente no será imputada en la investigación. Muy bien, ahí está un poco lo que había anticipado la tercera, ¿no? Al momento de Qué linda canción. establecer de que la Fiscalía no iba a formalizar a Tonka Tomisic, pero que sí, ya estaba un poco esta fecha fijada, el 12 de marzo, para que Paribet se presentara en los tribunales y pudiera tener este juicio abreviado donde se entendía que se iba a declarar culpable por receptación de especies y en esa figura también obtener beneficios, que es no estar privado de libertad. Pero convengamos de que, claro, era muy... Y lo dijimos desde el principio, yo creo que era bien poco probable que Paribet pudiese pisar la cárcel Siempre. por su irreprochable conducta anterior. Siempre. Pero hay que tener claridad con algo y hay que decirlo con todas sus letras. Este juicio abreviado determinó que Marco Antonio López es un delincuente. No, amigo, qué fuerte palabra para este caballero. Pues es la más suave. No, ¿eh? no, no. Hay otras Él lo peores. que hizo fue comprar seguramente algún amigo, por ejemplo, que vive en Perú o en Bolivia, estaba con algunos apuros económicos para comprar pan, para comprar cosas para los niños. ¿Y qué es lo que hizo el de buena gente? Le compró ese reloj para poder ayudar económicamente a la familia de los amigos. La gente por ayudarnos no es condenada en un juicio. No, pero es que él, ¿sabes lo que pasó? Y él fue El amigo condenado. le jugó chueco porque el amigo le vendió algo que era robado. Si él dijo que no sabía. ¿Tú le compraste alguna joya, Paribet, que lo defiendes tanto? No, amigo, pero yo creo en la inocencia de la gente. Pero y en si la él no es buena fe inocente, de- la justicia dijo que era culpable. Dijo que era culpable. Se declaró culpable, perdón. Se declaró Para que la culpable. gente entienda Pero en la casa. él Porque... se Tienes decla- toda la razón. Él se declaró culpable de comprar joya robada porque él no conocía la procedencia. Adriana, él lo hizo por ayudar Adriana, a los demás. No te esfuerces, déjalos. Es que de verdad, si es que se te desarma todo. Es que el ánimo Yukandi ya fue. Sí, Hugo, bueno, Hugo. eso yo creo que hay que dejarlo como súper en claro. Él se declara culpable de cometer un delito, se le aplica una condena. Entonces, en términos formales, Paribet es un delincuente y eso va a tener implicancia en toda su vida. Porque eso lo obliga de alguna manera no sé si lo motiva, no sé qué palabra ocupar, a no cometer ningún delito. Porque esa irreprochable conducta anterior que probablemente hoy día le entrega estos beneficios que ha descrito Mario, como el juicio abreviado, y esta condena que lo deja fuera de la cárcel efectiva,
probablemente en otras circunstancias futuras no los tendrá, producto de que ya es declarado culpable en una causa. Claro. Ahora, a mí lo que me llama la atención y me gustaría preguntárselos a ustedes con respecto a tu análisis, Hugo, es que entendiendo los montos que ganaba Tonka, el cometer un delito es ya más como, a ver, porque no estaba la necesidad. Uno dice, pucha, hay gente que hoy día sale a la calle y comete delitos porque tiene la necesidad, porque es lo que sabe hacer, etcétera. No lo justifica, pero uno podría llegar a entenderlo, por último, ¿ya? Es que, No justificándolo. no, entiendo. Una pero- persona que tiene a su pareja que se gana 200 millones de pesos mensuales, Sí. ¿por qué anda delinquiendo? Esa fue la po, mejor weón? etapa de Tonka, pero ¿te acuerdas que una vez hicimos un muy somero, cierto, análisis de cuál podría ser el eventual gasto mensual de esta pareja? Y la verdad es que esos 200 millones que fueron en un minuto, cierto, la cantidad de plata que ganó Tonka, Claro. puede que no le haya alcanzado. O sea, un par de botas de Tonka costaban 5 millones de pesos. Una falda de Tonka costaba 5 millones de pesos. Claro. El alojamiento en los hoteles, en los Está bien, hoteles a pero los que ellos asistían. A lo Ella que- tenía la plata para pagarlo, estamos preguntando a él. No, en relación, porque acuérdate que cuando hablamos de él, hablamos de ella también, porque él era el administrador de los recursos de la familia, algo que la mismísima Tonka declaró en el juicio. Sí. Entonces, por eso es que Mario Un pone chupasaña. finalmente el sueldo de ella para justificar, digamos, o para Yo creo tratar que- de darle una explicación pero a la ¿por qué poca delinquir? necesidad que tenía él de Por tener que eso, robar. ¿por qué delinquir? Y ahí yo creo que hay una teoría, porque aquí no importa la plata que haya tenido Tonka, si él no tenía necesidad justamente de robar. Yo creo que aquí el tipo se ha haber sentido menos que su mujer y a lo mejor quería robar para poder ganar la misma cantidad de plata que ganaba su mujer. Anda a saber tú, pueden haber tantas y miles de razones. No, la pero el razón. tipo ¿Quiénes son los hombres? era un delincuente y se relacionaba con puros delincuentes. Pero yo te hago una pregunta. Ay, Dios mío. A partir de lo que hemos conocido en la prensa y en los casos que se han ventilado del último tiempo, ¿quiénes son los grandes ladrones de este país? Ay, amigo, todos políticos en general. espérate, políticos, porque- Políticos y empresarios. Porque tú localizas- Cierto, porque- gente con mucho poder y gente con un capital pero infinitamente más grande que el que eventualmente podía tener esta pareja. ¿Qué te dice aquello? Hay muchas palabras, codicia, Sí. ¿cierto? Aparentar frente A ver. al círculo con el que tú te mueves y que quizás no puedes O sea, tú alcanzar dices- ese tú- estatus Huguito, económico. Eso es lo que a eso quiero ir yo. Yo creo que yo no los quiero ver como un todo, no los quiero ver como una pareja. Yo creo que Tonka Tomisic, si se gastaba 5 millones de pesos en sus botas porque ella se ganaba los 5 millones de pesos, se los Sí, podía claro. gastar. Aquí la persona que vivía como una lacra a costa de su mujer era el señor Paribet. Y el señor Paribet, si es que tiene alguna razón para delinquir, es porque él no tenía los recursos económicos que tenía Tonka. No los tenía, no eran de él y él lo sabía. Entonces, a mí lo único que me puede sonar es que a lo mejor él quería lograr tener un capital de plata para sentirse más o menos equiparado a su mujer. O a Farca. Compañeros. O, para, Que era o a su amigo en Farca, que aquella era su época amigo y y que quería tenían un no nivel ser de vida menos que que era- ese grupo de personas. Compañeros. Eso me suena mucho más importante. Leo en el GC que dice 341 días de libertad vigilada. Vigilada. Es importante que una abogada, y más importante aún, que sea la abogada de la casa, y me refiero a Lía Rojas, a quien quiero recibir con este fuerte aplauso. ¿Cómo está, Hola. Lía? Bravo, hermosa. Gusto de saludarla, como siempre. Un honor tenerla por aquí. Parece que está muteado Muteada. su micrófono. Sácale el mute. A ver, ahí sí. Ahí ya. sí. Es que estuve en espera, así que no quería interrumpir. Ahí sí, Lía. Bienvenida a Zona de Estrellas. Y la pregunta, claro, Gracias. viene de cajón. Esto tiene que ver con el juicio abreviado y con finalmente la determinación que toma la justicia con respecto a que él se declara culpable de receptación de especies. Estos 341 días de libertad vigilada, ¿qué significan? Mira, lo que pasa es que existen procedimientos en los cuales digamos, estos juicios, el sistema en nuestro país es parecido al sistema gringo. No sé si ustedes han visto alguna vez las películas que dice, si te declaras culpable, sales con una pena más. condena menor versus a ir a juicio. O sea, siempre está
el derecho del imputado de ir a un juicio oral, de defenderse y de poder salir absuelto. Pero ¿cuál es la desventaja de ese proceso? Que en caso de salir condenado, esa condena va a ser mayor a la que se impone, por ejemplo, en un procedimiento abreviado en donde tú ya sabes cuál es la oferta de la pena que te da la Fiscalía. Es decir, para ir a este procedimiento abreviado, la Fiscalía hace una oferta de pena. Te dice, ok, yo te voy a pedir una pena de 341 días, te voy a pedir esta multa, ¿ya? Pero ¿cuál es la ventaja de aceptar este procedimiento? Que el juez no te puede imponer una condena mayor a la que te está pidiendo el fiscal. Entonces, aceptando el proceso, tú te aseguras que la condena que vas a tener no va a ser mayor a esa, ¿ya? Entonces, es como uno siempre lo vio en las películas. Si te declaras culpable, tu pena va a ser menor. Claro, es como siempre tienes que ir al juicio. Como una oferta relámpago. Aprovecha esto, ¿no? Que en el fondo te conviene, porque si no va a terminar pagando más caro. Claro, o sea, podría ser que terminaras pagando más caro, porque ir al juicio implica jugarse las cartas, o sea, ahí podría salir totalmente absuelto o podría salir con una condena que podría ser mucho mayor a la que te está ofreciendo el Ministerio Público. Entonces ahí tú dices, pones en la balanza, a ver, si existen antecedentes que me pueden involucrar en algo, podría ser de que yo salga condenado con una pena mayor y depende del grado de las penas, es la forma como ellas se pueden ir cumpliendo. Entonces, este procedimiento abreviado tiene ciertas ventajas. ¿Sí? ¿Cómo decías, Manu? Sí, no, digo que aún así también me imagino que uno tiene que sopesar y tiene que entender que públicamente estás admitiendo que has cometido un delito. No los 3 de los que se te acusaba, en un momento dado había percepción de que podías estar en ellos, sino que por lo menos uno lo admites. Pero también había rumores o en un momento dado hipótesis que en caso de que Paribet pudiese ayudar a la Fiscalía y a la investigación con datos, con pruebas, con fechas, con nombres, con lo que fuere, en algún momento también podría conseguir esos beneficios. En un momento dado de, ya que has ayudado a la investigación, quizá tener pues una sanción o por lo menos una pena mucho más pequeña. ¿Esto puede ser así? Claro, lo que pasa es que muchas veces cuando la Fiscalía te hace esta propuesta del procedimiento abreviado, no es que llega y te propone el procedimiento. Muchas veces te dice, ok, yo para proponerte el procedimiento abreviado, te voy a configurar algo que se llama una atenuante, o sea, una atenuante de colaboración, y por eso, o sea, no solo por el hecho de aceptar el abreviado tú vas a tener la atenuante, sino que además yo necesito que tú vayas a la Fiscalía y declares. Entonces, en muchos casos, no solamente la Fiscalía dice, te voy a reconocer la cooperación por haber aceptado el procedimiento y decir que cometiste los hechos, sino que además te voy a pedir que vayas a declarar y que me des una declaración que me sirva. O sea, si yo voy y digo, no, yo nunca hice nada, obviamente esa declaración en términos de cooperación a la Fiscalía no le va a servir. Entonces, muchos de estos procesos, lo que hace la Fiscalía es que negocia con las defensas para que los imputados declaren y den datos acerca de cómo se cometió el hecho, de quiénes fueron las personas involucradas, cosa de que a través de esa misma declaración realmente sea una colaboración con el esclarecimiento de los hechos. ¿Lía? Y eso lo que hace es que permite que la pena sea menor, como en este caso se propuso una pena de 341 días. ¿Qué es la libertad vigilada? ¿Quiere decir que él queda con firma mensual y orden de arraigo? ¿Cuáles son las medidas que finalmente va a tener que asumir Paribet durante estos 341 días? Mira, lo que pasa es que la libertad vigilada es una forma de cumplir la pena, ¿ya? Es una forma alternativa de cumplir la pena. Entonces, él tiene una pena de 341 días, pero esa pena él no la va a cumplir efectivamente porque la va a cumplir de manera alternativa con algo que se llama la libertad vigilada. Esto significa que él cumple esta pena en libertad, pero sujeto a la autoridad. ¿Qué significa esto? Que él siempre tiene que tener un domicilio conocido durante el tiempo que dure la condena, que no puede ser formalizado por un nuevo delito, o sea, tiene que tener una conducta intachable durante este tiempo y además quedas sujeto al control y vigilancia de la autoridad en el sentido de que te hacen ir a un asistente social,
a sesiones con psicólogo, porque el objeto de esto es una reinserción del sujeto en la sociedad. Es decir, que recapacite acerca de los hechos que dieron lugar a la comisión de este delito y que la persona se pueda reinsertar, recapacitar y que no vuelva a cometer nuevos delitos. Pero con respecto a eso, a los nuevos delitos, porque no todos van a tener a lo mejor o van a optar a juicio abreviado y va a comenzar finalmente, y valga la redundancia, el juicio del caso Relojes, ¿ya? Para Paribet, ¿queda cerrado ese capítulo? O, por ejemplo, información, personas que vayan a declarar, testigos, involucrados, etcétera, que digan cosas donde cambie la figura nuevamente de Paribet, cosas que no se hayan dicho antes. Por ejemplo, alguien dice, no sé, yo con esta persona hice tal cosa. ¿Lo podría volver a meter en problemas a Paribet? O sea, ¿podrían aparecerle acusaciones de nuevos delitos? Y lo mismo te lo pregunto con Tonka. Podría ser, pero es poco probable que suceda, porque al llegar a este procedimiento abreviado, seguramente su defensa habló con el fiscal, analizaron los antecedentes, se llegó a un acuerdo de que con esto se iba a cerrar su participación, por así decirlo, en lo que estaba involucrado en otros delitos, porque cuando tú asumes una defensa, tú no vas a aceptar un procedimiento abreviado si es que te queda alguna arista abierta, porque en el fondo eso es un potencial peligro para el imputado, porque significaría que él acepta, imagínate que él aceptó este procedimiento abreviado, está cumpliendo con libertad vigilada y después viene y lo formalizan por otro caso. ¿Qué significa eso? Que esa pena alternativa va a quedar sin efecto. Sí. Y ese juicio, que se cerró por el procedimiento abreviado, obviamente va a haber un incumplimiento, claro, y eso puede traer una serie de consecuencias. Y se saca la irreprochable conducta anterior. Que es algo, Lía, que según entiendo, y aquí ayúdeme, ni al fiscal le conviene. Porque los fiscales cuando acusan a alguien, la mejor figura es que se reconozcan culpables porque inmediatamente hay un sistema de puntuación o algo así, ¿no? Claro, lo que pasa es que un procedimiento abreviado es una condena para el imputado. ¿Ya? Recordemos que esto, a pesar de que él cumpla en libertad vigilada, igual es una condena. O sea, él aceptó los hechos del proceso, tal y como la Fiscalía hizo una acusación en donde dijo de qué manera se habían cometido los delitos, y el imputado, al aceptar este procedimiento abreviado, dice, sí, efectivamente, los hechos fueron así y yo los acepto. O sea, acepta la comisión de un delito y que tuvo la participación en él. Entonces, igualmente es una condena. Lo que pasa es que en el juicio, la sensación pública queda como, esto no, como que no quedó en nada porque no va a ir a la cárcel. Eso es lo que yo decía. Pero en realidad es una condena y que queda en su extracto de filiación. Exacto. Ahora, la ventaja de aceptar un procedimiento abreviado es que la anotación que te queda en tu extracto de filiación se omite en el certificado antecedente. O sea, si Paribet saca un certificado antecedente, va a salir que no tiene ninguna anotación. Que una de las ventajas de aceptar el procedimiento abreviado es que se omite la anotación del certificado antecedente. Pero eso no significa que no exista. O sea, en el registro civil y en la fiscalía está este antecedente penal que tú tienes efectivamente. Y la verdad es que Lía, para efectos de la causa, si eventualmente, por ejemplo, una empresa que te pide los certificados de antecedentes, ¿cierto?, para la contratación de alguien, yo creo que no necesita el certificado de antecedentes de Paribet para estar al tanto de cuál es su situación judicial. No, de todas maneras, ¿cierto? Porque en el caso de él, como es una persona pública y el caso ha sido ampliamente conocido, se publicó en todos los medios, en realidad, para él, en realidad no tiene mucha relevancia. Ahora, yo entiendo que él nunca ha tenido un trabajo con un empleador, así que tampoco va a ser... No te permitimos esto, no Lía. Hay mal que dure 100 años, ni bien que dure 100 años tampoco. Así que dice un minuto tendrá que hacerlo. Ojo que
Pero ojo que yo dije trabajo con empleador. esa es Lo otra. dijo que Sí, el hombre pero- era flojo, ¿ves? Que es distinto, Pre- chaqueteros. Aquí precisamente- acá los camarógrafos, Lía, No. mira cómo son. Precisamente, Lía, y hablando de eso, de Claro. trabajo, porque aparte, obviamente, de esta sentencia en días es la multa de 11 millones más una unidad tributaria anual. Entonces, para una persona que no tiene en principio y a día de hoy un trabajo que por lo menos se conozca, el hecho además de que le hayan dado la posibilidad de pagar en cuotas, ¿qué ocurre si en un momento dado alguna de esas cuotas no la puedes pagar porque no tienes trabajo, no has conseguido... Vende una chaqueta y listo. No lo sé, pero a lo mejor se ¿Viste puede... la chaqueta? Esa chaqueta que estamos viendo ahí, ¿tú sabes cuánto cuesta? Bueno, pero repito, yo eso no lo sé, pero quiero Mira esa otra. a nivel del tribunal, si en un momento dado tú no cumples con alguna de las cuotas, porque al parecer él ha admitido o ha querido que se paguen esas cuotas, y no cumples con ello, ¿qué puede pasar? Lo que pasa es que esas cuotas es parte de las condiciones que te fijaron en la sentencia, ¿ya? Entonces tienes que pagarla. Es como que me digan, ¿qué pasa si yo no cumplo con la libertad vigilada y cometo nuevos delitos, me cambio de domicilio y nunca más me Ah. encuentran? Obviamente me expongo a que me revoquen este beneficio que tengo en donde puedo cumplir la pena de libertad vigilada. Y lo que puede pasar es que yo tenga que cumplir la pena privada de libertad. Entonces, las consecuencias son sumamente graves. Por eso, sí o sí, tú Tiene que tienes que pagar. cumplir. Claro, ahora, si es que fuera la circunstancia, igual esto no es tan así como blanco y negro, sino que tú podrías pedir más cuotas si es que tienes algún antecedente que lo justifique y así lo expones al tribunal, el tribunal igual te podría dar más plazo. Dani. Lía, quería hacerte una pregunta. Ahora va a empezar el juicio oral con el resto de los imputados que no pasaron por este proceso abreviado. ¿Es posible que durante ese juicio oral se pueda volver a involucrar a Paribet o a Tonka y que vuelvan a entrar en algún tipo de proceso, o ellos quedan absolutamente aparte después de esto? Lo que pasa es que en el caso de Tonka, ella nunca fue formalizada en una investigación. Lo sé, Ya, por lo tanto, claro, respecto de ella, la verdad es que ella podría, por ejemplo, ser citada como testigo quizás por alguien, podría ser su intervención en alguno de los procesos, pero de que la Fiscalía la llevara como imputada en alguno de los casos, la verdad es que lo veo bastante difícil. Lo mismo que respecto de Paribet, porque como decía antes, cuando se cierra a través de estos procedimientos abreviados, el imputado sale del proceso, porque ya tiene una sentencia, esa sentencia ya está Sí. ejecutoriada, por lo tanto significa que el proceso para él ya terminó. Eso lo entiendo, pero en activamente. ese proceso, yo lo que me pregunto es que, estando el juicio oral en activo con otras personas, por ejemplo, que esas personas hagan aparecer nuevos antecedentes, por ejemplo, que vuelvan a involucrar a estas dos personas, a lo mejor no por lo mismo, por otra cosa, podrían volver a estar como testigo, como estabas diciendo tú, podrían volver a verse involucrados de alguna u otra forma. Si Es alguno que de los sí, otros decía pero- hablar. Sí, pero ¿sabes por qué es complejo? Porque imagínate tú, por ejemplo, que citaran a Paribet como testigo. Ujú. Tú siempre tienes el derecho a guardar silencio si es que respecto de lo que tú vas a declarar te puede autoincriminar. Entonces tú tienes la obligación de comparecer al tribunal como testigo si es que estás citado, pero no tienes la obligación de declarar si es que lo que vas a declarar te puede vincular con algún hecho que sea un delito. Entonces, en ese sentido, si vemos que él ha estado ya en esta investigación, si a él lo citan, él podría perfectamente dar esa razón. Esa razón es muy creíble, por lo tanto, yo creo que ahí sería difícil que lo pudiésemos ver como testigo y aportando alguna información que en realidad a la Fiscalía le sirva. Por eso que es poco probable que eso suceda. Es que Laura Landaeta ayer nos hablaba sobre unos audios que existirían y algunas transcripciones que en este proceso se habrían perdido, pero que aparte existirían otros audios que todavía o estuvieron en la carpeta investigativa solo de la PDI. Por ejemplo, esos audios se aparecieran, estoy especulando, públicamente el día de mañana, aparte de ser algo comunicacionalmente negativo para ellos, ¿no traería ninguna otra consecuencia?
Es que eso correspondería ya a la Fiscalía analizarlo y si es que esos audios lo involucran en hechos distintos de los que ya se han investigado, porque esta investigación ya lleva abierta harto tiempo, entonces 8 lo años. más probable es que, claro, lo más probable es que eso ya haya sido totalmente descartado, como que es muy difícil que justo ahora apareció algo nuevo que no se haya tenido en consideración de una investigación que ya lleva larga data y que si tú ves ya el día de hoy, por lo menos respecto de Paribet, está cerrada. Y cuando se llega a este procedimiento abreviado, se dicta una sentencia de inmediato y lo que hacen siempre las partes es que renuncian a los plazos y recursos contra ellas. Es decir, es como acepté y me condenaron en el mismo momento y eso quedó cerrado. Una última pregunta, Lía. Ayer Laura Landaeta también, frente a las opiniones que ella tenía respecto a que Tonka Tomisic había salido hasta el día de ayer, ¿cierto?, libre de toda investigación, que no se reunieron las pruebas suficientes. Ella culpa al fiscal. Dice que el fiscal habría hecho un trabajo mediocre, que había llegado a acuerdos con los imputados y señala además que ella había tenido acceso a la carpeta investigativa de la PDI, que es distinta a la carpeta investigativa del fiscal, y que este fiscal habría omitido ciertas pruebas que perjudicarían en alguna medida a Tonka Tomisic y a Paribet y no habrían sido incluidas en la carpeta del fiscal, más sí estaban en la carpeta de la PDI. ¿Esto puede suceder? No, no hay una carpeta, eso no es correcto. No hay una carpeta en la PDI y una carpeta en la Fiscalía. Lo que pasa es que la PDI realiza diligencias por encargo del fiscal, ¿ya? Entonces lo que puede pasar es que había una respuesta de la PDI, pero esa respuesta igual está en la carpeta investigativa, no es que haya una carpeta en la PDI. La PDI hace las diligencias porque se le piden dentro de una investigación. ¿Y el Por lo fiscal tanto, puede rechazar incluir alguna de esas diligencias? ¿Puede elegir que algunas cosas que entrar o no en la carpeta? Para entender si lo que nos decía Laura... Lo que pasa es que en esa carpeta está todo. Ahora, ¿qué es lo que a él le sirve y qué es lo que él va a presentar como prueba? Es decisión del fiscal. Entonces, obviamente, sí, si el fiscal estima que eso no le sirve, no lo va a incorporar. Y, por ejemplo, en este caso, Tonka, ella no tiene una participación activa en el proceso, porque ella no puede pedir, incluyan esto, porque ella no estaba formalizada como, por ejemplo, como un imputado, tampoco tenía un rol de querellante. Entonces, en realidad, la visión de ella, para efectos procesales, no tiene ninguna relevancia porque ella no era un interviniente activo del proceso. Lo entiendo. ¿Y alguien revisa? ¿Alguien revisa al fiscal o las decisiones del fiscal? O sea, ¿podría ser cuestionado este proceso de alguna u otra forma? ¿Quién está sobre el fiscal? Tú dices, para explicarnos lo que nos dijo ayer Laura, que efectivamente el fiscal puede incluir lo que él determina que le sirve y excluir lo que determina que no es importante para la causa, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de que quien revisa que esas decisiones que haya tomado el fiscal sean las correctas? ¿Puede haber una segunda instancia donde se cuestione el proceder del fiscal? Lo que pasa es que el fiscal es como todos los organismos públicos, o sea, igual está sujeto a control y vigilancia de un superior, o sea, hay un fiscal local, un fiscal regional, un fiscal nacional, en donde él no puede hacer como lo que él quiera en el fondo. Él hace lo que estima pertinente en el cumplimiento del deber de su cargo. Pero aquí, ¿quién es el encargado en realidad o a quién le corresponde el papel de revisar y ponderar si lo que el fiscal hace está bien o no? Es a la defensa, que es la otra parte. Entonces, ese abogado de la defensa lo que hace es revisar toda esa información de la carpeta investigativa y si esa defensa considera, por ejemplo, que había un informe relevante que no se ofreció en un juicio, él igual puede ir y ofrecer, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá tú no puedes decir, sí, mira, justo hay un documento que a mí me exculpa de todo y que no se consideró como parte de la investigación, si voy a aceptar el procedimiento abreviado, porque aceptar el procedimiento abreviado significa aceptar los hechos,
¿ya? Entonces, por lo tanto, tú en el procedimiento abreviado no podrías decir una teoría de la absolución, o sea, yo no tengo ninguna participación y acepto el abreviado, porque son cosas que no van en la misma línea. Sí podrías hacer eso si es que tú no aceptas el procedimiento abreviado y decides ir a un juicio oral con una teoría alternativa de que tú no tuviste ninguna participación y que como no tuviste esa participación, tú debes ser absuelto en el proceso. Entonces ahí tú rindes todos tus medios de prueba, ya sea que estén o no en la carpeta investigativa. Gracias. Gracias, Lía, Lía, me queda claro. Estoy tratando de decir palabras no tan técnicas para que se pueda No, entender. perfecto, A veces me está cuesta. súper bien. Sí, porque Súper entendible. finalmente yo creo que el caso Relojes, y tal cual lo